tenido sobre el tema de disoluciones. En este tema vamos a también a saber calcular concentraciones y todo lo que tiene que ver y con lo que respecta al tema de una disolución. Recordemos que una disolución más adelante lo vamos a reconocer porque se distinguen varias fases y muchas de estas pues se conforman por diferentes estados de agregación, tanto sólidos como líquidos como gases. Vamos a proceder a reconocer conceptos importantes. Una disolución siempre va a ser lo mismo que una solución. Cuando hablamos de una disolución o una solución, va a ser una mezcla homogénea. Nos devolvemos al primer tema del curso de química nivelatoria, a reconocer y a recordar que era una mezcla homogénea, ¿verdad? Y que una mezcla homogénea va a ser la combinación entre dos o más sustancias por medio de moléculas unidas entre sí o inclusive iones o átomos. Recordar que las disoluciones van a tener un soluto y un disolvente. ¿Qué va a ser un soluto? El que se encuentre en menor cantidad y el disolvente el que se encuentre en mayor cantidad o en mayor proporción. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un café para las tardes, usualmente mezclamos agua, ¿verdad? Y obtenemos eh, la mezcla de café a partir de 3, 4 cucharaditas de esta mezcla en polvo que se le agrega. En este caso, hablamos de que el disolvente va a ser el agua y que la mezcla en café va a ser el soluto, ¿verdad? O bien, cuando ya tenemos la mezcla de café realizada y le quiero agregar 2, 3 cucharaditas de azúcar, se convierte el disolvente en café y el soluto en azúcar. Entonces, recordemos que para tener una disolución, yo siempre voy a unir un soluto a un disolvente. Soluto, ¿verdad? Recordar que entonces es el que se encuentra en menor proporción. Más adelante tenemos que analizar si este va a estar en estado gaseoso, líquido o sólido para poder identificarlo. Y el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Recordemos que el agua por sí sola es el disolvente universal, ¿verdad? Básicamente disuelve todo tipo de soluto. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Dentro de las disoluciones, como les mencionaba, vamos a encontrar los diferentes estados físicos de agregación. Por ejemplo, vamos a tener una disolución en gas, donde el disolvente es un gas y la disolución es un gas como, profe, sí, el aire. El aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Y, por ejemplo, una disolución gas líquido, vamos a encontrarla en, en bebidas carbonatadas. ¿Por qué? Porque tenemos un gas que es el CO2 y el agua, ¿verdad? En líquido. O en una piscina donde tengo el cloro y tengo el agua. Y, o bien, por ejemplo, en el vodka o ya bebidas como el vinagre, donde vamos a tener disolvente y soluto en líquido en ambos casos. También tenemos soluto, disolvente, líquido, sólido, por ejemplo, la amalgama, que la vamos a encontrar, ¿verdad? En pastas dentales, el mercurio en estado líquido y la plata en estado sólido, por ejemplo, también vamos a encontrar aleaciones como estas. Y además, también vamos a encontrar sólido líquido, donde el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido. Por ejemplo, la salmuera, que es cloruro de sal en agua, o el azúcar en agua, ¿verdad? O bien sólido sólido, como por ejemplo el oro de 14 quilates, la plata en oro, ¿verdad? Y este tipo de aleaciones que vamos a encontrar también dentro del entorno físico. Básicamente reconocer cuál es un soluto, cuál es un disolvente. Recordemos que el disolvente está en mayor proporción, el soluto está en menor cantidad. No va a importar mucho su estado de agregación, más sí reconocer su soluto y su disolvente. Cuando nosotros hablamos de conceptos como la solubilidad y la miscibilidad, vamos a hablar de que la solubilidad de una sustancia se va a dar cuando el soluto se logra disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Y entonces, si este soluto, es decir, el que va a estar en poca cantidad, se logra disolver en mayor cantidad, va a ser, en este caso, una sustancia soluble y miscible, ¿verdad? O sea, va a tener miscibilidad. Usualmente tenemos que reconocer que cuando entonces, caso contrario, la sustancia no se mezcla o el soluto no se mezcla con el disolvente, va a ser una sustancia insoluble e
miscible, es decir, no se logra mezclar, ¿verdad? No se compacta, no se mezcla, em, se distingue, no es una mezcla heterogénea porque no es una mezcla heterogénea, pero sí queda separado su soluto, su disolvente. No se logran mezclar. Por ejemplo, el agua y el aceite pasan a ser una sustancia insoluble e inmiscible. Pero, por ejemplo, la leche con el chocolate, que sí se mezclan, pasa a ser una sustancia soluble y miscible. A mí me gustaría que me aportaran ejemplos de una sustancia soluble y miscible y me puedan decir cuál de estos es el soluto y cuál es el disolvente. Les dejo el espacio para que piensen en una sustancia. La crema con la leche. Ok, la crema, me imagino sólida. Sí, la crema esa de que es para hacer frescos. Ah, ok, llamémosle, bueno, se me fue ahorita el nombre, pero sí sé que son estas cremitas, la amarilla, la rosada, ¿verdad? Sabor fresa, sabor vainilla. Correcto. ¿Y cuál sería el soluto, verdad? ¿Y cuál sería el disolvente? El soluto, la crema y el disolvente del agua. Ajá. El agua. ¿Me habías O dicho leche? la leche en este caso. Ajá. Ajá, correcto. ¿Y es soluble o es insoluble? Yo digo que es soluble. Soluble porque se mezclan. ¿Qué pasa si yo agarro gasolina con agua? Se mezcla. No. ¿De qué dice? No, ¿verdad? No se mezcla. Entonces, cuando no se mezcla, por ejemplo, el agua con la gasolina se vuelve una mezcla inmiscible e insoluble, lo mismo que con el aceite con el agua, ¿verdad? Entonces, vea que tenemos que empezar a reconocer conceptos muy sencillos como estos. Ahora, era lo que esta partecita les va a hablar del concepto de inmiscible, de la parte de que no es soluble, ¿verdad? De que aunque se puedan observar fases separadas. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y que no se logran mezclarse las proporciones, ¿verdad? Ahora bien, hay factores para que se pueda dar la solubilidad de una sustancia. Es decir, que ésta pueda mezclarse, que ésta pueda ocurrir, ¿verdad? Que se mezcle tanto su soluto con su disolvente. ¿Como cuáles? Bueno, la presión. ¿Por qué? Porque resulta que la presión lo que hace es en una sustancia, ¿verdad? O en una mezcla, llamémosle como tal, va a hacer que la cercanía entre las moléculas en este caso de la gaseosa y los gases, ¿verdad? Puedan asemejarse a un líquido, ¿verdad? Y que se puedan juntar tanto, que puedan permanecer tan juntas, que entonces la presión que van a ejercer hacen que esa mezcla se vuelva soluble, que se pueda mezclar su soluto con su disolvente. Y recordemos que para una presión no va a afectar a un líquido ni a un sólido, ya que ambos van a tener volumen definido. Ahora, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Básicamente que la presión que está dentro de este frasco, dentro de esta gaseosa, con gases y líquido, igual hace que se puedan mezclar como tal, ¿verdad? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo abro esa gaseosa? ¿Se puede seguir mezclando? Sí, sí se puede seguir mezclando, ¿verdad? Si es soluble, si sigue siendo soluble, si se permite reconocer su soluto y su disolvente, no pasa nada. Entonces, la presión se vuelve uno de los factores más importantes para que una solubilidad ocurra. También existe la temperatura. Pregunta, resulta que yo me hago un café ahorita y el café yo lo saco caliente y le mezclo azúcar, pero eso usualmente nos pasa en la cotidianidad. Yo prefiero hacerme un café caliente y recién hecho a agarrar el de la tarde, bueno, el de la mañana, por ejemplo, y si entonces yo digo, bueno, voy a agarrar estas dos muestras. Agarro el café recién hecho y agarro el café que quedó en la mañana, sin calentar, ¿verdad? A temperatura ambiente. Y yo le agrego 3 cucharadas a cada café, a cada taza de café. ¿Quién disuelve más rápido el azúcar? ¿El de la mañana o el recién hecho? En este caso, ajá, alguien iba a abrir el micrófono, le escucho. No, no, profe.
Ok. En este caso, el que va a permitir una mayor solubilidad, o sea, que se mezcle tanto el soluto como el disolvente, va a ser el café recién preparado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque hay punto de ebullición y al haber punto de ebullición y el contacto con las moléculas del disolvente se van a mezclar mucho más fácil, mucho más rápido. En cambio, cuando yo tengo un café a temperatura ambiente y le agrego el azúcar, va a costar que este café pueda mezclarse entre sí, ¿verdad? Y usualmente encontramos también la cantidad de azúcar al fondo de la taza, cuando es a temperatura ambiente. Cuando yo mezclo bien, agito muy bien, porque también pasa cuando utilizo este a temperatura, bueno, a punto de ebullición alto, que, o sea, que está caliente y mezclo el azúcar, también queda al fondo, pero sí hay que agitar bastante. Entonces, cuando hablamos de la temperatura, hablamos también de la agitación, porque entonces la agitación también permite que se pueda dar la disolución, que se pueda mezclar. Si hablamos de otros ejemplos, también, por ejemplo, el agua con sal, ¿verdad? Entre otras sustancias que vamos a tener. Por ejemplo, no es lo mismo mezclar un café, perdón, un chocolate con leche a temperatura ambiente o la leche fría, a mezclar un chocolate con la leche caliente, ¿verdad? A partir de esto, nosotros podemos reconocer que hay tres tipos de disoluciones de acuerdo a la cantidad de soluto que se le puede agregar. Dice que cuando hay menos soluto que el necesario para preparar una disolución, y vamos a hablar siempre de 100 gramos de agua, por ejemplo, yo le agrego 26 gramos de sal, de azúcar, de café, lo que usted guste, el soluto que usted quiera pensar, pero solo 26 gramos de esos 100 gramos de agua que le voy a agregar, la cantidad de soluto que yo estoy agregando es muy poco. Hablemos de que es una cucharada en un café, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo hago y lo mezclo y agito y utilizo esas propiedades, aunque esté caliente la taza de café, sigue siendo muy poca la cantidad de soluto. Entonces, ¿se va a diluir? Sí, pero se va a diluir tanto que no se va a sentir, en este caso, el soluto. Llámese azúcar, llámese chocolate cuando se utiliza la leche, etcétera. Pero si hablamos de una disolución saturada, es cuando yo le voy a agregar un poco más de soluto a mi disolvente. Y entonces la mezcla se vuelve concentrada o la sustancia se vuelve concentrada. Entonces es ahí donde yo digo, mira, no, a esta taza de café le voy a agregar 2 cucharadas de azúcar para que sepa. Y usted lo prueba y sí, efectivamente, se vuelve una mezcla un poco más concentrada. Pero resulta entonces que yo digo, no, le voy a agregar 3 cucharadas o 4 cucharadas de azúcar a la taza de café. Cuando yo hago esto, primeramente, abajo yo voy a tener un precipitado en exceso, o sea, una cantidad saturada de azúcar en la parte del fondo. Y entonces, por más que usted mezcle, siempre va a quedar azúcar, porque estamos hablando de que la cantidad de agua es muy poca. Y se va a hacer una mezcla sobresaturada, ¿verdad? Porque estoy agregando más soluto y la concentración se vuelve pesada. ¿A qué me refiero con pesada? Se siente en el paladar cuando usted prueba algo ya un poco más azucarado, si es dulce, o amargo, si es, o salado, ¿verdad? Dependiendo de la mezcla que yo prepare. Pero entonces, entiéndase y conótese la idea de que cuando yo preparo la disolución y le agrego mucho soluto, la saturo, ¿verdad? Entonces, la idea es llegar, perdón, la sobresaturo. La idea es llegar a una mezcla saturada, es decir, que no esté ni sin poco sabor, ni tampoco con sabor exagerado, sino a una mezcla saturada, que yo pueda decir, ok, se concentró la mezcla, ¿no? Acá lo vemos representado también en imágenes. O otro ejemplo es cuando regamos 20 gramos, cantidades muy inferiores, ¿verdad? Para que sea una mezcla insaturada, cantidades aproximadas a la mitad del disolvente, balón así, si son 100 gramos de agua, 36 no es la mitad, pero sí va a hacer que la mezcla se concentre. Pero si yo le agrego 45 en 100 gramos de agua, estamos hablando de que casi que es mitad y mitad. Yo ya ahí voy a sobresaturar la mezcla. Ok, llegamos a la parte de cálculos y la parte de concentraciones. Y dice que hay una fórmula eh, que permite calcular la concentración, que es la cantidad de soluto dividida entre la cantidad total de disolución. Esa es una fórmula sencilla. Que a mí me digan, calcule la concentración de, qué sé yo, de una mezcla de cloruro de sodio donde se tiene 20 gramos de soluto en este caso de sodio
en agua y que la cantidad total de disolución 100 gramos. Entonces ahí me están dando dos datos. Yo nada más sustituyo la cantidad de soluto entre la cantidad total de la disolución. Pero también hay una segunda fórmula para calcular la concentración, que es cuando me dan una concentración, ¿verdad? Me dan dos volúmenes o bien me dan dos volúmenes y una concentración. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar esta fórmula. Si a mí me dicen averigua el volumen 2 y me dan el dato de la concentración 1, del volumen 1 y de la concentración 2, pero no del volumen 2, yo aquí aplico leyes matemáticas. ¿Por qué? Porque lo que se está multiplicando pasa a dividir al otro lado para despejar y poder obtener el volumen 2. Entonces, esta concentración de este lado que se está multiplicando pasa a dividir a la concentración 1 y al volumen 1. Es decir, primero voy a calcular concentración 1 por volumen 1 y lo voy a dividir entre la concentración 2. Eso me va a permitir a mí obtener el volumen 2. ¿Qué pasa si me piden a mí la concentración 2? Entonces es al contrario. Voy a dividirlo entre el volumen 2. Entonces multiplico concentración 1 por volumen 1 y lo voy a dividir entre el volumen 2. ¿Qué pasa si es caso contrario? Me dan concentración 2, volumen 2 y volumen 1. Paso de este lado a dividir el volumen 1 o la concentración 1 dependiendo del caso. Y recordemos primero multiplicar ambos datos. ¿Dudas en esta parte? Profe, Ajá. vienen ejemplos más después de eso, de esa fórmula. Y claro, vienen mucho más. Ah, bueno. Y si no, podemos hacer uno, no se preocupe. Dentro de las otras fórmulas que vamos a tener, nos van a hablar de porcentajes, ¿verdad? ¿Porcentajes de qué? De las disoluciones. Pero nos lo van a hablar en porcentajes de masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Entonces está la primera fórmula que dice porcentaje masa-masa, que es dividir los gramos de soluto, que era el soluto, el que se encuentra en menor cantidad, entre los gramos de la disolución multiplicado por 100. Ejemplo, me dan 13 gramos de azúcar entre 100 gramos de disolución multiplicado por 100. El resultado que voy a obtener es 13%, masa-masa. En el caso de la masa-volumen, es dividir los gramos de soluto, pero vean que ya es volumen, entonces ya es en mililitros, entre los mililitros de disolución por 100, es decir, 27 gramos de sal entre 100 mililitros de disolución. Y los porcentajes volumen-volumen, que sería los mililitros de soluto entre los mililitros de disolución. Estamos hablando de que está conformado esa disolución por dos volúmenes. En el caso de la primera, eran dos masas en gramos. Y en el caso de la del medio, que es masa-volumen, tengo la masa en gramos y el volumen en mililitros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el último ejemplo de volumen-volumen, 70 mililitros de alcohol en 100 mililitros de disolución por 100 son 70, ¿verdad? Ejemplo 1. Calcular el volumen de etanol que hay en una botella de 350 mililitros de cerveza imperial cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es del 4%. Ok, entonces pensemos. Es una mezcla, una disolución en este caso, líquido-líquido, ¿verdad? Entonces, me dan etanol, ¿verdad? Y me dan el total de la disolución. Entonces me están diciendo que, ojo, que el total de la disolución es 350 mililitros, ese envasecito, ¿verdad? Que tiene esa bebida. Y que la cantidad del porcentaje de etanol es 4%. Es decir, que esa bebida tiene 4% de alcohol y que son 350 mililitros lo que yo voy a ir a comprar al súper. Pero no me dice cuántos mililitros hay de etanol, ¿verdad? Vea que me está diciendo 4% de alcohol, pero no me está diciendo cuánto hay en mililitros de 350. ¿A cuánto le corresponde? Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Bueno, aplico la fórmula que dice, ok, vamos a sustituir datos. Porcentaje volumen, volumen, 4% lo tengo, sí lo sustituyo. Mililitros del soluto, es decir, mililitros de etanol, ¿los tengo? No, porque es lo que quiero averiguar.
Mililitros de la disolución, sí los tengo, son 350 mililitros, es lo total. Y siempre multiplico por 100 según fórmula. Entonces, vamos a, ojo acá, como ocupo averiguar este dato de acá, ocupo hacer un despeje. Y la forma de hacer este despeje es lo que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicarse. Entonces, 350 por 4. Ojo, aquí me quedaba multiplicándose un 100. Lo divido entre 100. ¿Cuánto me va a dar esto? 14 mililitros de etanol. Entonces, de los 350 mililitros, 14 apenas son mililitros de etanol. Ah, entonces ya teníamos lógica de por qué es que hay que tomarse 2, 3, 4 fresquitos, ¿verdad? Para que ese etanol haga efecto en el cuerpo. Ahí hice un comercial. ¿Dudas con esto, chiquillos? Y es que acá ustedes lo que tienen que aprender es a reconocer esos despejes, ¿verdad? Entonces, un consejo es volver a ver esta tutoría porque les ayuda mucho a analizar lo que son despejes. Vean que aquí lo que me estaban pidiendo era el mililitro de soluto. Y entonces recordemos que como no tengo este dato, este que está dividiendo siempre pasa al otro lado a multiplicar. Y esto que se va a multiplicar por este lado lo paso a dividir ese cálculo. Ejemplo número 2. Calcular la concentración. Es lo que hablábamos ahora. En porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Y dice que la densidad del agua es de 1,0 gramos sobre mililitros. Volumen del disolvente o de la disolución, 600 mililitros de vinagre. Soluto, 1,2 kilogramos de agua. Densidad del agua, 1,02. Ok, primero me están hablando en kilogramos y la fórmula siempre a mí me va a hablar en gramos cuando utilizo concentraciones. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer es una conversión. Recordemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos y al convertir 1,2 kilogramos, que es el procedimiento que tengo yo acá a la derecha, lo voy a cancelar con 1 kilogramo. ¿A cuánto equivale 1 kilogramo? A 1000 gramos. Entonces voy a obtener 1200 gramos. Luego voy a utilizar la fórmula de densidad. La fórmula de densidad lo que me dice es que yo divida la masa entre el volumen, ¿verdad? Pero ¿para qué? Si yo ocupo el volumen, ¿verdad? En este caso del soluto. Y como no lo tengo, voy a analizar la fórmula de densidad. Dice que densidad es igual a masa entre volumen. Ay, tengo volumen, pero en la fórmula. Entonces, lo que está dividiendo, ve hacia acá, va a pasar, como ocupo este dato, lo que está dividiendo, en este caso que es la masa, va a pasar a multiplicar a la densidad. Entonces, como la densidad del agua es de 1,0 gramos, lo voy a multiplicar por 1200. 1200 ¿qué? Soluto, que sí lo tengo, que lo acaba de averiguar por medio de una conversión. Voy a obtener 1200 mililitros. Y ahora sí, ojo acá. Mililitros del soluto, 600. Mililitros de la disolución, 1800. Suave, ¿cómo? 1800. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que tengo todo el volumen de 1200 mililitros, pero solamente de lo que era el agua. Y cuando yo le agrego el vinagre, obviamente sube esa cantidad de mililitros de disolución. Entonces sumo el vinagre con el agua y me van a dar 1800 mililitros. Y ahora sí puedo aplicar esa fórmula. Sería 600 mililitros de vinagre entre 1800 mililitros de agua multiplicado por 100, me van a dar un porcentaje de 33,33%. ¿Dudas con este ejercicio? Nada más es de tener mucho cuidado. Ejemplo número 3. Calcule la molaridad. Pero antes de esto, vamos a analizar estas fórmulas que tengo por acá. Resulta que dentro de las disoluciones vamos a tener también cantidades de soluto y disolvente muy diluidas, ¿verdad? Y entonces nos van a hablar de partes por millón y partes por billón. ¿A qué se refiere la fórmula de partes por millón? A dividir los miligramos de soluto, es decir, lo más pequeño de ese soluto entre lo más grande, entre los litros de la disolución. Y las partes por billón todavía más pequeño, los microgramos de soluto,
entre los litros de disolución. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, cuando se hacen análisis clínicos, etcétera, ¿verdad? Cuando son eh, cosas que se tienen que analizar hasta a nivel microscópico, ¿verdad? Para poder obtener esta escala. Y entonces también vamos a hablar más bien en cantidades también grandes, ¿verdad? Y es decir, en cantidades molares, y nos dan tres fórmulas. Molaridad, que se representa con una M y me permite calcular los moles de soluto entre los litros de disolución. La molalidad, que es lo contrario de esa M mayúscula, sino que va a ser una M minúscula, y me permite obtener los moles de soluto entre los kilogramos del disolvente. Y finalmente, la fracción molar, que usualmente no se pregunta, que son los moles de soluto entre los moles totales. Ahora sí, habíamos quedado por el ejercicio 3. Calcule la molaridad de una solución preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico, porque ya reconocemos que eso es un ácido clorhídrico. ¿Saben por qué es un ácido clorhídrico? Ya que es tema 5 y 6, porque tenemos la terminación AC, ¿verdad? Entonces, ahora es un compuesto binario o ternario, es binario, ¿verdad? Entonces, a la hora de repasar con estos ejercicios, vean que podemos retomar el tema anterior también. Y ahora bien, vean que dice que en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de solución. Entonces, tengo moles de soluto entre el volumen de la disolución por 1000. Esa es la fórmula. ¿Cuánto tengo en moles? 5. ¿Y cuánto tengo en mililitros de la disolución? Ay, los tengo en litros. Tengo que hacer una conversión. Entonces, en un litro tengo 1000 mililitros. Recordemos cancelar mililitros con mililitros. Y entonces, em, esta operación, ¿verdad? Me va a permitir obtener los mililitros. Ahora, una vez que yo obtenga estos mililitros, ¿verdad? Que en este caso van a ser 1500 mililitros, pasarlo. Ah, bueno, perdón. Y no, dice que el volumen de la disolución en mililitros según fórmula. Creo que aquí hay un error. Es litros lo que ustedes tienen que poner en la fórmula, si no me equivoco. Y tiene que estar en litros, sí, porque la molaridad es en mol por litro. Entonces, por eso está esa conversión ahí. Y sería, entonces, multiplicar los 1500 mililitros para obtener los litros. Entonces, para obtener, cancelamos esos mililitros para obtener los litros. Es decir, 1500 por 1, ¿verdad? Porque lo que quiero obtener arriba son litros. Entre 1000 me va a dar 1,5 litros. Entonces, ese resultado en litros me permite a mí dividir los 5 moles entre 1,5 multiplicado por 1000 según fórmula. Me permite obtener 333,33 moles sobre litro. Ejemplo número 4. Calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio. Ok, ahí también podemos reconocer si hay un compuesto binario o ternario. Efectivamente es ternario. Tenemos hidrógeno, oxígeno y sodio, ¿verdad? Y recordemos que esto es un hidróxido, es una base, ¿verdad? Porque tenemos una base más el comportamiento de un elemento metálico para formar una sal. Perdón, un hidróxido. Y vean que yo ocupo saber la masa molar del hidróxido de sodio. ¿Alguien recordaba cómo calcular la masa molar? Ya esto es tema viejo. ¿Cómo se calculaba esa masa molar? Se sumaba y se dividía. Ok. Recordemos que la masa molar es, dependiendo de la cantidad de moléculas o átomos que me den a mí el elemento, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno y sodio, aquí me están dando 1, 1 y 1. Por lo tanto, entonces, ¿qué se hace? Se va a agarrar y se va a multiplicar el hidrógeno por la masa del hidrógeno en tabla periódica. La masa del oxígeno
por la cantidad de átomos que estén aquí. Aquí solo hay uno. Entonces, 1 de hidrógeno por lo que vale el hidrógeno y 1 de sodio por lo que vale, este caso, el sodio, según tabla periódica. Lo multiplico, sumo los 3 resultados o los 2 resultados si es un compuesto binario. Y esto es la masa molar, es la sumatoria de los gramos de ese compuesto de acuerdo a la cantidad de átomos. Profe, pero ya eso es tema viejo, sí, pero resulta que puede que no se los den. Entonces usted los tiene que calcular. Acá el ejercicio se lo da, pero puede que a ustedes no se los den. Pero, como les mencionaba, aquí sí se los dan, son 40 gramos mol. Y bueno, y dice que está en agua esta solución hasta completar 360 mililitros de dicha disolución. ¿Cómo voy a calcular los moles? Gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Entonces, vean qué sencillo. 30 gramos de hidróxido de sodio entre 40 gramos, que es lo que tiene de masa molar. ¿Cuántos moles voy a tener? 0,75 mol de hidróxido de sodio. Ok, pero ahora necesito calcular la concentración, ¿verdad? Y esa concentración se va a calcular mediante la cantidad de moles que obtuve multiplicado por 1000, ¿verdad? Entre 0,36 litros, porque resulta que recordemos que yo ocupo hacer la conversión de mililitros a litros y 360 mililitros. Para convertirlos en litros, recordemos que utilizo el factor de conversión. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, estos 360 mililitros, yo lo voy a multiplicar por 1, lo divido entre 1000 y va a ser 0,36 litros. Según fórmula, ¿verdad? Esos 1000, recordemos que esos 1000 son de la fórmula, entonces 0,75 entre 0,36 de esa conversión que hice por 1000. Ejemplo número 5. Determine la masa de hidróxido de potasio. Ve que ya me dan la masa molar, 56 gramos mol, que necesita para preparar 500 mililitros de una disolución 0,2. Ok, entonces, molar. Moles de soluto entre volumen de disolución en mililitros por 1000. Ok. Entonces, tengo la concentración, ajá, molar, sí, 0,2. ¿Tengo los moles de soluto? No. ¿Tengo el volumen en mililitros de la disolución? Sí. Como no tengo este dato, lo que hemos visto anteriormente, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicarse, ¿verdad? Al lado del igual. Entonces, 0,2 molar por 500 mililitros o viceversa, dividido entre los 1000, recordemos porque en fórmula esto se está multiplicando, me permite a mí obtener 0,1, este, 0,1 de soluto, ¿verdad? 0,1 ¿qué? Mol de soluto. Ahora, para calcular los moles, yo necesito dividir gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Ya tengo los moles, sí, lo acabo de averiguar. 0,1 soluto, pero tengo en este caso la cantidad. Mira, esto está, voy a corregir un momentito aquí. Ok. Tengo la cantidad de soluto, sí, lo acabo de averiguar. 0,1, ¿verdad? Gramos de soluto. Y, y en este caso lo voy a dividir entre la masa molar, 56 gramos mol, pero no tengo los moles, ¿verdad? Como tal. Entonces, como yo ocupo averiguar los moles, en este caso, yo voy a multiplicar 56 por 0,1 mol que averigüé de acá, ¿verdad? Y eso me va a dar 5,6 gramos de hidróxido de potasio. Ese va a ser mis gramos de soluto. Y entonces, no, sí estaba bien, perdón. Esos gramos de soluto yo los voy a sustituir por acá. Entonces, ya les voy a explicar en síntesis qué fue lo que se hizo. Acá, donde estoy colocando, los 0,1 mol que se obtuvieron de este procedimiento, ¿verdad? De multiplicar los mililitros y lo que serían la concentración molar, me permiten a mí obtener los moles. Entonces, como yo ya tengo 0,1 mol de soluto,
¿verdad? Lo que tengo que averiguar son los gramos de soluto, pero no los tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir los gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Tengo la masa molar más no los gramos. Y como no tengo los gramos, lo que yo hago en este caso es multiplicar 56 gramos, ¿verdad? Por 0,1 mol, que es lo que acabo de averiguar, o cantidad molar, es igual a 5,6 gramos de hidróxido de potasio. Es decir, el dato que yo estoy agregando acá es porque ya lo hago. Ahora, cuando yo hago este procedimiento de dividir 56 gramos de hidróxido de potasio entre los 56 gramos de la masa molar, me va a dar 1. Y 1 es la cantidad molar que voy a obtener. Entonces, al final es como el mismo procedimiento, ¿verdad? Si ustedes lo ven de cualquiera de las dos maneras va a estar correcto. Ejemplo número 6. ¿Cómo se preparan 325 gramos de una solución de sacarosa al 5% en masa? Tenemos aquí el porcentaje masa-masa. Recordemos que la fórmula es gramos de soluto entre los gramos de la disolución por 100. Lo que les decía, como tengo la concentración, lo sustituyo en fórmula, que es este 5%. No tengo los gramos de soluto, sí tengo los gramos de disolución. Entonces, recordemos, como no tengo este dato de acá, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Yo voy a multiplicar los 325 gramos de la disolución al 5% y lo voy a dividir entre 100. Y eso me permite a mí obtener los gramos del soluto, que son 16,25. Pero me dicen después, o yo pregunto a ustedes, en este caso, ¿cómo obtengo los gramos de agua? Bueno, restándole la cantidad. Recordemos que es como parecido al de la cerveza, pero no es el de la cerveza, ¿verdad? Más bien le voy a restar para saber cuánta cantidad en gramos de agua voy a tener. Y quiero extraerle la cantidad de azúcar para saber cuántos gramos de agua voy a tener. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una resta, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Esto fue lo que les expliqué de que están estas fórmulas y los ejemplos anteriores corresponden a estas fórmulas como tal. Y hablamos un poquito y brevemente de las coloides y de las suspensiones. Los coloides, recordemos que también pasan a ser disoluciones. Muchas de ellas van a estar, bueno, primeramente recordar que un coloide tiene tamaños pequeños, ¿verdad? Y muchas de ellas se confunden con mezclas homogéneas a simple vista, ¿verdad? Por lo que cuesta muchas veces clasificarlo, pero en la primera parte del curso estudiamos que tenían que cumplir ciertas características. Bueno, ¿como cuáles? Bueno, tener una fase dispersa y una fase dispersante, ¿verdad? Y además de eso, también se les considera suspensiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, que el soluto va a dispersarse en un disolvente, o sea, en una fase dispersa. Entonces también por eso es que se vuelven a retomar. Los coloides, recordemos que tienen dos propiedades, el efecto Tyndall y el movimiento browniano como tal, pues para poderlos reconocer en sí, y que ocurren también en diferentes fases según su estado de agregación. Por ejemplo, si hablamos de un coloide en espuma, tenemos una fase gaseosa y una parte líquida. Por ejemplo, la crema batida. Si hablamos de la espuma líquida, está conformada por un gas y un sólido, por ejemplo, el jabón, los malvaviscos. Si hablamos de una fase líquida gas, a niebla, ¿verdad? Tipo aerosol, se le considera este tipo de disolución o coloide. Y en sí vamos a encontrar que la fase de la partícula y la fase del medio, o sea, la fase dispersa y la fase dispersante, están en dos estados de agregación que permiten entonces en este caso considerarlo como un soluto y como un disolvente, ¿verdad? Y que se van a conformar básicamente por un soluto y un disolvente. Y entonces si yo hablo de la mantequilla, sé que tiene una parte líquida y una parte sólida, entonces se le considera una emulsión sólida, ¿verdad? Si yo hablo, por ejemplo, de la mayonesa, sé que es una parte líquida en ambos estados y entonces es una emulsión líquida. Si yo hablo, por ejemplo, de las jaleas, es una parte sólida líquida y entonces se le considera un tipo de coloide tipo sol, así se le va a llamar, pero es puramente teoría. Acá vienen unos ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes los practiquen, ¿verdad? A mí me gustaría que los practicaran. Yo por ahí tengo la resolución de los ejercicios. Les pregunto qué eligen hacer. Los hacen aquí conmigo
o los hacen individualmente y me lo envían por correo para yo indicarles si hay un tipo de procedimiento incorrecto y adjuntarles las respuestas correctas, o si hay dudas. Ustedes me indican. Ok, entonces yo les dejo los ejercicios. Ajá, dígame, Melanie. Bueno, ¿cómo está? Bien, usted. Era eso de que yo prefiero hacerlos y después se los envío, porque así me queda también la explicación suya en un correo. Ujú, correcto. Entonces la idea es como también respaldo y también para que ustedes vean otra vez la tutoría tal vez y repasen, ¿verdad? Entonces todos estos ejercicios pues se ayudan con parte de la teoría. Igual, no están obligadas a hacerlos, la idea es para que ustedes practiquen, recuerden los ejercicios de autoevaluación, que tampoco tienen puntaje, pero les ayuda un poquito para prepararse para la prueba de la próxima semana. Entonces, si ustedes practican y se ponen las pilillas con este tema, para la próxima semana tal vez no va a ser tan complicado. Procedo a explicarles la tarea en un momentito. Ok, en el caso de la tarea número 6, por favor, tener mucho cuidado con los procedimientos. Vean que la tarea vale 18 puntos. Creo que vale muy pocos puntos, entonces puntos que se pierdan, puntos que perjudican. Vean, tenemos lo siguiente. Defina los siguientes términos: soluto, disolvente y solubilidad. Si ustedes repasan en tutoría, ¿qué era un soluto? ¿Qué era un disolvente y qué era una solubilidad? Solubilidad, perdón. No requiere de que utilicen APA, no. Me interesa más de lo que ustedes aprendieron. ¿Qué va a ser un soluto, qué va a ser un disolvente y qué va a ser solubilidad? Pero en ustedes está utilizar conceptos breves y términos sencillos. Realmente es lo que me interesa, lo que ustedes aprendieron. Después nos dan un ejercicio de solubilidad de cloruro de potasio en agua con 20 gramos, ¿verdad? Y nos hablan de que su concentración, bueno, su cantidad, ¿verdad? Va a ser 34 gramos eh, en 100 mililitros, ¿verdad? De agua. Ahora, indique si las siguientes disoluciones son insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Esto también lo vimos en tutoría, entonces recordemos que si yo me acuerdo, si yo voy a disolver apenas 20 gramos en 100 gramos, perdón, en 100 mililitros de esa disolución, ¿qué tipo tendría en este caso que ser la disolución de la que me están hablando? Recordemos, si me dan 34 gramos, que se aproxima casi que a la mitad de lo que tengo en mililitros de la disolución, ¿cómo se va a llamar este tipo de disolución? Insaturada, saturada o sobresaturada. Y si me dan 50 gramos, que es la mitad de lo que tengo en mililitros de la disolución, es decir, ¿cómo se va a llamar esa disolución? Insaturada, saturada o sobresaturada. Nada más es escribir en la palabrita, ¿verdad? Después dice la pregunta número 3, exprese en gramos sobre litros. Es decir, así tiene que ir en su respuesta al final del procedimiento de agregar gramos sobre litros. La concentración de una disolución que contiene 20 gramos de soluto en 650 mililitros de agua. Y fue el primer ejemplo que hablamos en la tutoría.
Entonces existe una fórmula de concentración que me va a decir que yo dividía los gramos de soluto entre los mililitros de la disolución. ¿Quién me quiere decir quién es el soluto ahí? ¿Cuál es la cantidad del soluto ahí? 20 gramos. 20 gramos entre los mililitros de la disolución, ¿verdad? Entonces ven que es algo muy, muy sencillo. Después, la pregunta 4. Se diluyen 30 mililitros de alcohol en 30 mililitros de agua. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de la disolución formada? Ojo, el porcentaje en volumen. Ahora, pregunta para la que me quiera responder. Esto lo tengo en mililitros y esto lo tengo en mililitros. Había una fórmula que me decía, habían 3 fórmulas. Les voy a poner aquí. Porcentaje, masa. Es decir, tengo los gramos, perdón, el soluto en gramos y el disolvente también. Había una que era porcentaje, masa, volumen, porque tenía el soluto en gramos y el volumen en mililitros. Y había una que tenía porcentaje, volumen, porque tenía los dos en mililitros. ¿Cuál de estas fórmulas habría que aplicar? ¿La A, la B o la C? La La C. C. Correcto. Ahora bien, calcule la concentración en gramos sobre litros de una disolución con 15 gramos de cloruro de sodio y 400 mililitros de agua. Muy similar a una que ya explicamos. Calcule el porcentaje en masa de una disolución que contiene 45 gramos de soluto en 2 litros de agua. Entonces, ojo, me devuelvo a estas. Tengo 3. Calcula el porcentaje en masa de una disolución que contiene 45 gramos de soluto en 2 litros de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fórmula para ustedes tendrían que utilizar? Tengo La B. Ajá, porque tengo el soluto en gramos, pero el volumen en litros. En litros, cuidado ahí, revisen la fórmula, ¿verdad? No se vayan en todos porque tienen que hacer una conversión. ¿Por qué tienen que hacer una conversión? Porque este dato está en litros. En litros. Y hay que Ujú, pasarlo a mililitros. correcto, según fórmula. ¿Y a cuánto equivale un litro en mililitros? 2000, no sé. Mil. 1000. Ajá. Cuidado en eso. 2 litros. En un litro siempre va a tener 1000 mililitros. Dígame, Melanie. Profe, pero ahí no están pidiendo el porcentaje en masa, tipo masa, o Dice, en calcule el masa porcentaje. volumen. No, porque vea que le estoy diciendo, calcule el porcentaje en masa. O sea, solamente el porcentaje que yo voy, digamos, aquí usted lo distingue que es masa volumen porque le están dando masa en gramos, soluto, y mililitros o litros de disolución. Usted diría, pero es que se calcula el porcentaje en masa. Sí, pero es que ocupamos saber también, ok, si le dijeran a usted, más fácil, calcule el porcentaje en masa de una disolución que contiene 45 gramos y 250 gramos de agua. Ahí sí es porcentaje masa porque ambos datos están en gramos. Pero aquí le están dando uno en masa y uno en litros. Entonces es masa volumen. Aquí calcula el porcentaje en masa de una disolución, pero entonces, ¿esa disolución en qué está? Porque tengo que interpretar la otra parte. ¿Esa disolución en qué estado está? En líquido. Porque entonces, o esa disolución puede estar en estado de masa, ¿verdad? Entonces, si está en estado de masa, sería porcentaje masa. Y si está en mililitros, sería porcentaje masa-volumen. Y si ambos están en mililitros o en litros, entonces sería calcular el porcentaje en volumen de esta disolución. Pero aquí lo que quieren es como que usted se enrede un poquito y no analice esa parte, ¿verdad? Porque disolución, vea que no le están diciendo porcentaje de masa de
una disolución. Más fácil poner, calcule el porcentaje masa a masa, pero es que la idea no es darle la respuesta directa, la idea es que usted también interprete un poquito. No sé si me explico o la enredé más. No, sí, 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 ya entendí. Es que, Ok. tipo, yo pensé que era diferente, pero no, ya entendí mejor. Sí, no, consejo, siempre que les digan disolución, piensen en qué porcentaje está de disolución. Si está en gramos, si está en litros, o sea, gramos, mililitros, si está en gramos, gramos, o si está en mililitros, mililitros. Porque entonces ahí es donde uno puede complicarse o entender mal y efectuar un procedimiento equivocado. La última Profe, dice, dígame. no se pase. Es que yo quiero entender, entender más porque es que a mí sí me cuesta mucho esto. Ajá, Digamos, en ese problema de arriba, baja un toquecito subo más bien, ajá. y subo. Ahí, digamos, la fórmula que yo tengo que aplicar es la que es masa por volumen. Masa Es- entre volumen. ajá, Ujú. pero digamos, es nada más, yo resuelvo esa fórmula, o, Multiplicado por 100. ajá, pero aparte tengo que luego el resultado pasarlo a otra cosa o No, solamente... no, no, no. No, porque ahí solo dice calcula el porcentaje. Ah, ya. Si Sí, es usted que ve no la me tarea gusta está, mucho si usted ve esto. la tarea está muy básica, ¿verdad? Ujú. Hasta que asusta. Y luego esto de los 2 litros y que usted puso abajo 1 litro y 1000, digamos, Es en la fórmula porque, yo tengo que poner 2000. ajá, exacto. Vea, Ah, usted lo que tiene que hacer aquí es ahí 2 litros, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿cuánto tiene un litro? 2000. 1000 mililitros. No, 1000 mililitros. Y entonces usted hace la conversión. 2 por 1000, 2000 mililitros. Y entre uno, igual, 2000 mililitros. Ahora sí, sé que son entonces, este dato es equivalente a 2000 mililitros. Cuando yo utilice la fórmula, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir los gramos de soluto entre los mililitros de disolución y lo voy a multiplicar por 1000, oh, perdón, por 100. ¿Ves? Ahí en los gramos de soluto y en la disolución, entonces ahí sí tengo que poner 2000. Los 1000 acá es por la conversión de los 2 litros a Exacto, mililitros. exacto. Un litro siempre va a tener 1000 mililitros. Ah, ya, ya. Ok, en el de arriba Ujú. entonces sí pongo los 2000. Sí, porque es el resultado de la conversión. Ajá. Ok, está bien, gracias. Ahora sí. Sí, creo que sí. Sí. Después, el último ejercicio dice, a partir de una solución, o sea, de una disolución de ácido clorhídrico, donde tengo 30,3 molar, se desea preparar 75 mililitros, una nueva disolución de ácido clorhídrico con 7,2 molar en un balón aforado. ¿Cuál es el volumen en mililitros de solución de ácido nítrico de 30,3 molar que debe agregar? Ojo, ojo aquí. A partir de una disolución de ácido clorhídrico en una concentración, la primera, se desea preparar 75 mililitros. Tengo volumen 1, concentración 1, volumen 1. Y una nueva disolución con 7,2, otra concentración. Pero no tengo el volumen 2. ¿Se acuerdan de eso? Fue lo puro, puro, puro inicial que expliqué. Entonces yo tengo una fórmula que me dice concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Ok, ¿tengo la concentración 1? Sí, 30,3 molar. ¿Tengo el volumen 1? Sí, 75 mililitros. ¿Tengo la concentración 2 que se desea averiguar? Sí, 7,2. ¿Qué me están pidiendo? Calcule el volumen 2. Ahora yéndonos a fórmula, sustituyo. Concentración 1, 30,3 molar por volumen 1, 75 mililitros, es igual a la concentración 2, 7,2 molar, por volumen 2. No tengo ese volumen 2. ¿Ok? ¿Cómo hago para obtener este volumen 2? ¿Quién me quiere decir? Esto se está multiplicando. Entonces, si esto se está multiplicando y ocupo obtener este dato, esto que está aquí, que les voy a señalar en rojo, ¿a dónde se va?
A dividir. a dividir. Y entonces va a ser 30,3 por 75 mililitros entre 7,2 molar para obtener ese volumen 2. Y ahí ya obtengo la respuesta. Realmente está sencilla la tarea, es de mucho cuidado. Entonces, no sé qué les parece si les dejo estos ejercicios de práctica. La tarea ya se les expliqué básicamente que la hicimos juntos. Espero les sirva bastante. Y bueno, agradecerles durante todo este cuatrimestre, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, por favor, por correo electrónico. Recordemos, tengo 48 horas para responderles. Igual háganme impresión. Si ven que no les respondo en el primer día, vuelvan a enviar el correo, si fuese el caso. A veces llega a spam y no se ven, tanto en plataforma como en correo sencillo, entonces tengan cuidado con eso. Este, y bueno, en spam, en plataforma se pierden. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a las tareas que se han revisado, al